Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 4 de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 2 al 4 y 12 al 15. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Entonces dijo el Señor a Moisés: «Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios». Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: «¿Qué es esto?», pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor les da por alimento». Palabra de Dios. La primera lectura de ese domingo nos remite a ese tiempo en que Israel ha salido de Egipto, ha sido liberado de Egipto y comienza a pasar la prueba. Y viene entonces ese deseo de volver hacia atrás sin hacer un verdadero razonamiento. ¿Por qué? Porque las prioridades en su corazón estaban mal puestas. Las prioridades. Nuestra vida se resume en saber poner prioridades, y si no sabemos poner prioridades, bueno, lo que va a ocurrir es que siempre nos vamos a estar equivocando una y otra vez por no tener claridad conceptual de qué es lo prioritario. La primera lectura de hoy nos remite inmediatamente a lo que estamos leyendo en estos domingos en el Evangelio, que es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Y entonces lo que estamos contemplando en la primera lectura es ese maná bajado del cielo como alimento para los israelitas, pero que pensaban que ese alimento era más importante que el seguir el camino del Señor. Pensaban que el tener comida era más importante que la libertad que habían obtenido, a pesar de que la obtuvieron de una manera tan magnífica, tan maravillosa. Fíjate cómo empieza la lectura. La comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué murmuran? Porque comienza la queja. Tienen hambre y entonces dicen: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto». ¿Por qué? Porque en Egipto, a pesar de que no teníamos libertad, podíamos sentarnos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Entonces, ¿qué están poniendo como prioridad estos hombres? El vivir en la esclavitud, pero tener la comida necesaria. Obviamente en la confianza del Señor van a tener la comida que necesitan, y eso es lo que les va a demostrar el Señor. Pero fíjate el corazón que se engaña. No, era mejor lo que tenía antes, pero vivías como esclavo, no tenías libertad.
Bueno, pero la libertad no es más importante que comer. La libertad se refiere no solo al hecho de ser libre o esclavo, se refiere a la libertad de poder dar culto verdadero y libre a Dios. El pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto con ese propósito. Cuando Moisés se acerca al faraón, le dice: quiero llevar al pueblo lejos, lejos, para que puedan dar el culto debido a su Dios. Esta es la finalidad de sacarlos en primer lugar. Entonces, claro, ¿qué es más importante? ¿Dios o la comida? Dios. No, pero Dios. La comida es importante, sí, por supuesto, no vamos a decir que comer no es importante, pero que necesario es para cada uno de nosotros poner las prioridades. Y cuando yo no las pongo, claro, veo como que era mejor estar en Egipto, estar de esclavo, no poder dar culto a Dios, pero asegurarme la comida. Ustedes nos han traído para matarnos de hambre aquí. Y entonces la promesa del Señor: les voy a dar carne en la tarde y pan en la mañana. Y cae ese maná, que era como un rocío que cuando se evapora quedaba como una escarcha blanca. Y pregunta el pueblo de Israel: ¿qué es esto? Y Moisés les dice: este es el pan que el Señor les da por alimento. Y entonces nos va a remitir, obviamente, a todo ese discurso que estamos leyendo sobre el pan de vida. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 y versículos 20 al 24. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Aparece en esta parte de la carta a los Efesios un término que es sumamente bello y sumamente profundo: el revestirse de Cristo, el revestimiento. Y cuando oímos hablar del revestimiento de Cristo, es importantísimo recordar qué ha ocurrido en el pecado original. En el pecado original, el hombre ha elegido ponerse en la posición de Dios. A mí me parece que esto es bueno. Según mi opinión, esto es bueno. Lo que te prohibió Dios, sí, es que no quiero la opinión de Dios, no quiero la palabra de Dios. Yo creo que esto es bueno y por eso lo voy a comer. ¿Qué ocurre? Ocurre que el hombre se da cuenta de su desnudez. ¿Por qué? Porque ha perdido efectivamente ese estar con el Señor, ese estar con Dios. Lo ha perdido completamente. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el Señor lo expulsa del paraíso, y cuando lo expulsa del paraíso nos dice que reviste al hombre y a la mujer con unas prendas hechas con pieles de animales. Esta es la primera solución que se le ofrece al hombre. La primera solución que se le ofrece al hombre. El primer revestimiento, pero va a ser un revestimiento externo. Para salvar lo que ha ocurrido con el pecado original, se nos va a tener que entregar un nuevo revestimiento. Ese revestimiento, ¿de qué va a estar hecho? De la imagen de Cristo. Por eso el cristianismo, seguir a Cristo, ¿qué significa? Convertirse en otros Cristo. Revístanse de ese nuevo yo, creado a imagen de Dios. Revístanse entonces ¿de qué? De Cristo. Revístanse de esa imagen perfecta de lo que Dios ha querido para el hombre.
Esto es lo que les está diciendo San Pablo. Inicia San Pablo diciendo, declaro y doy testimonio. ¿De qué? De que ustedes no deben vivir como los paganos, de que su vida tiene que ser distinta, de que su vida tiene que ser diferente, que no están hechos para estar viviendo como los demás, que el llamamiento que han recibido es mucho más alto, no vivir conforme a lo vano de los criterios. Fíjate en esta expresión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos criterios banales, ¿qué ocurre? Que desordenamos el corazón y no sabemos poner prioridades. Cuando tenemos criterios banales, cuando lo que nos importa son las cosas mundanas, banales, superficiales, bueno, a la hora de tomar decisiones, ¿qué nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir que vamos a tener efectivamente una mala disposición para escoger bien, para tomar buenas decisiones, de acuerdo a lo que verdaderamente es importante. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron, «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús, «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús, «¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió, «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron, «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó, «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Palabra del Señor. Leemos la segunda parte del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo que, como hemos dicho, está dedicado al pan de vida. Inicia el capítulo 6 con esa escena de la multiplicación de los panes. Y una vez que todos se han saciado, Jesús tiene que alejarse de ahí. ¿Por qué? Porque querían nombrarlo rey, querían proclamarlo rey. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué quieren proclamarlo rey? Porque se sienten felices de haber recibido tanta comida. Y dicen, con un rey así nunca nos va a faltar el alimento. Ya no tendremos ni siquiera necesidad de trabajar, porque lo tendremos ya todo. Y entonces el Señor se va. No hemos leído la siguiente parte, que es cuando Jesús en la noche sale al encuentro de sus discípulos caminando sobre las aguas. Se producen entonces ya dos momentos milagrosos, dos momentos tremendamente fuertes, la multiplicación de los panes, que es un gran milagro, y seguido inmediatamente por ese caminar sobre las aguas. Al día siguiente, de esa gran muchedumbre que estaba reunida el día de la multiplicación de los panes, muchos, no todos, muchos de ellos van a buscar a Jesús a Cafarnaúm. Esto es un punto importantísimo del Evangelio, porque a lo largo del capítulo 6 lo que vamos a ir viendo es cómo se disminuye la cantidad de personas que participan en
en el capítulo. Ha empezado con esta muchedumbre gigantesca, enorme. Ha comenzado con esta muchedumbre gigantesca y enorme, pero no se va a quedar ahí, sino que va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que finalmente vamos a quedarnos solo con los 12. Solo y únicamente con los 12. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Como si fuera una pregunta importante. Ay, pero ¿qué pasó? Y el Señor va a la vena enseguida. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas. No como ayer. Al inicio del capítulo se nos dice que mucha gente lo siguió a Jesús y quería estar con él porque habían visto sus señales, sus signos. La palabra signos en el Evangelio de San Juan significa milagros, sobre todo en la sanación de los enfermos. Pero ustedes ya ahora no me andan buscando por señales milagrosas. A pesar de que esa señal milagrosa de la multiplicación de los panes es la que está moviendo su corazón, pero a ustedes ya no les interesa el signo milagroso, sino el haber comido aquellos panes hasta saciarse. Y entonces, el Señor, ¿qué es lo que establece? Y fíjate bien, prioridades. Prioridades. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Qué está diciendo en otras palabras el Señor? Atentos. ¿Cuál es la prioridad de su corazón? No, pues que yo necesito trabajar para comer. No trabajen por eso, trabajen en primer lugar. No significa dedíquense a vagar y les va a llegar la comida. No, no está diciendo eso el Señor. Está diciendo cómo ordenar nuestro corazón. Cómo ordenar nuestro corazón. Pongan en primer lugar ese alimento que dura para la vida eterna y que les voy a dar yo. ¿Por qué porque a mí el Padre me ha marcado con su sello. Y entonces le dicen, bueno, ¿y qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? La obra de Dios consiste en que crean en mí, que crean en aquel que ha enviado, que crean en su palabra. Esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque a lo largo del capítulo 6, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a el Señor diciéndoles a sus discípulos, a los 12, no a todos los discípulos porque muchos se habían ido ya, también quieren marcharse. Y Pedro diciéndole, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿En qué consiste el seguir a Jesús? En creer en su palabra. Hay muchas personas que dicen, no, yo sí creo en Jesús, yo creo en Jesús. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe, esta es mi sangre. Haz esto en memoria mía. Y tú les preguntas a esas personas, ¿cuándo fue la última vez que comulgaste? Ah, bueno, eso sí. Eso sí. ¿Cómo eso sí? Eso es lo más importante, la vida en comunión. Poner en primer lugar como prioridad la Eucaristía. Esto es poner en orden el corazón. Yo no puedo decir, no, sí, yo creo en Jesús, pero no le creo a Él, no creo en lo que me ha dicho. Eso es una mentira. Pero cuando dice esto el Señor, ellos vuelven para atrás. ¿Y qué signo vas a realizar para que veamos y podamos creerte? Pero si ya lo vieron ayer, se alimentaron. No, pero es que queremos un reprise, porque fíjate que nuestros padres comieron maná en el desierto durante 40 años. Nosotros apenas hemos comido un día de la multiplicación de los panes y de los peces. Queremos ese signo. Queremos que nos des de comer. Jesús les responde, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Quién es el que ha bajado del cielo para dar la vida al mundo? El Señor, solo Él. Y entonces le dicen, danos, Señor, siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué es lo principal entonces? ¿Dónde debe estar la prioridad? Ahí, en acercarse al Señor, venir hacia Él. ¿Por qué? Porque en Él no voy a necesitar nada. Comieron ayer y se saciaron en la multiplicación de los panes, pero hoy tienen hambre de nuevo. El que se acerca al Señor no le hace falta nada más. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta de ello. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga para que tengan un gozoso domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.